Estimados alumnos, bienvenidos. En esta oportunidad, en este video, vamos a desarrollar los aspectos más importantes del mercurio, para que puedan complementar la guía de trabajos prácticos. En cuanto a las propiedades físicas del mercurio, el mercurio es denominado, sus siglas son Hg, que viene de hidrargirio, que significa plata líquida. Justamente por sus propiedades físico-químicas, como ustedes pueden ver, es líquido, y por su color. Es un metal que tiene muchas características y muchas propiedades que son utilizadas por los diferentes usos que tiene el mercurio, y otra característica es que tiene una alta presión de vapor, por lo tanto emite vapores a temperatura ambiente. Esta es una característica muy importante del mercurio elemental porque es una fuente de intoxicación. Los vapores de mercurio son una fuente de intoxicación. Ataca muchos metales formando amalgamas. Esta es una propiedad que también se la utiliza desde el punto de vista de las minerías, y también desde el punto de vista se las utilizaba de la odontología, o por ejemplo en los oficios de joyería también, porque tiene la característica de poder unirse o amalgamarse con otros metales. En la primera clase hemos visto que los metales se caracterizan porque las especies químicas, o en realidad la especie química, es el factor de toxicidad más influyente. El mercurio es un ejemplo de ellos, en donde tiene 3 especies químicas, en donde cada una de ellas se comporta como si fuese un tóxico diferente, porque esa especiación es la que les da las características físico-químicas de hidro o liposolubilidad, que condicionan su tóxico-cinética y su tóxico-dinámica. Por un lado, vemos al mercurio elemental. El mercurio elemental es líquido y se caracteriza porque pueden emitir vapores a temperatura ambiente. Hay muchos casos de intoxicación, por ejemplo, ante la ruptura de termómetros que contienen mercurio, sobre todo en los niños, porque como las bolitas de mercurio que se forman son muy llamativas para los niños, para poder jugar, muchas veces muchos niños guardan esas bolitas entre sus juguetes, y eso es lo que produce una liberación lenta de mercurio, de vapores de mercurio, que van produciendo una intoxicación de índole accidental. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando el mercurio se desparrama, como yo les di un ejemplo recién, entre la ruptura de un termómetro, por ejemplo, para poder eliminarlo, no hay que aspirarlo, porque al aspirarlo y darle calor, por un lado se aumenta la superficie de contacto, y al aumentar la superficie de contacto es mayor la evaporación, y también al darle calor aumentan la emisión de vapores. Es por eso que en esos casos es recomendable guardar lo que quede de mercurio en frascos cerrados herméticamente, y así llevar a su desecho. Por otro lado, tenemos las sales inorgánicas de mercurio. Y las sales inorgánicas se caracterizan por ser hidrosolubles. Tenemos sales de nitrato, sales de sulfuro, sales de acetato, que tienen múltiples usos, y las especies divalentes son más tóxicas que las monovalentes. También, por ejemplo, existe el cianuro de mercurio, en donde su toxicidad es dual, tanto por el mercurio como por el cianuro. Y por último, tenemos las especies orgánicas del mercurio, que son las más tóxicas de todas, principalmente el metilmercurio,
que está formado por procesos enzimáticos de los sistemas biológicos, y de esa manera se van incorporando a los alimentos, produciendo luego una fuente de intoxicación que puede ser alimentaria. Para tener un poco de historia, el mercurio era utilizado para el tratamiento de las enfermedades venéreas en la antigüedad, por ejemplo, para el tratamiento de la sífilis. Es por eso que hay un cuadro que se conoce como el martirio del mercurio, en donde se decía que por una noche con Venus toda una vida con mercurio. Después acá les puse el ejemplo del sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. En esa época, en la antigüedad, se utilizaban muchos los sombreros. Y para el tratamiento de los sombreros, para el fieltro, para el tratamiento del fieltro, para acentuar su color, para impermeabilizarlo, para que sea más estable, se utilizaban vapores de mercurio, se utilizaba mercurio. Entonces, todos los trabajadores, los que fabricaban los sombreros, tenían la enfermedad del sombrerero, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las manifestaciones clínicas, que una de ellas era justamente esto: la inestabilidad emocional, las alucinaciones. Es por eso que el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas hace alusión a este tipo de oficio. Dentro de las fuentes de exposición al mercurio, tenemos fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Las fuentes naturales, como lo vimos en un inicio, pueden provenir de la emisión de vapores, también pueden provenir del suelo, de los minerales del suelo, de la lixivización, de las erupciones volcánicas. Acá yo les he puesto ejemplos, por ejemplo, el cinabrio, que es el sulfuro de mercurio. Y otras de las fuentes son las antropogénicas, que sin lugar a dudas son las de mayor frecuencia, en donde tenemos diversos ejes o apartados. Por un lado, las dietas, ricas a bases de pescados y mariscos, porque el mercurio orgánico tiene la capacidad de bioconcentrarse en dichos alimentos, y de esa manera atraviesa la cadena trófica y llega a los seres humanos. Por ejemplo, en las minerías, esta es una fuente muy importante de exposición al mercurio. ¿Por qué? Por ejemplo, en las minas de oro, el mercurio tiene la capacidad de unirse a metales preciosos, por ejemplo, oro y plata, y luego, para hacer la eliminación de ese mercurio, se lo hace a altas temperaturas. Entonces se emiten vapores de mercurio que contaminan el aire. Eso es lo que se conoce como minas a cielo abierto, que están prohibidas por más que en algunos lugares del mundo sigan existiendo. Por ejemplo, en la industria química, en la fabricación de la soda cáustica, se utiliza también como catalizador al mercurio. Para los electrodos, se puede formar aleaciones con el cobre y el estaño. En la incineración de residuos, como recién habíamos visto también, en el tratamiento de flexibilizantes de las pieles. Tienen muchos usos que son muy variados. Por ejemplo, también en la industria del papel se utiliza mercurio, y son amplias las fuentes de exposición. Acá también les hice un resumen de los usos, por ejemplo, los instrumentos de medición, que actualmente ya están en desuso, se están cambiando por los instrumentos digitales, pero los termómetros, las lámparas fluorescentes, las lámparas de bajo consumo, pueden llegar a tener hasta 5 miligramos de vapor de mercurio, porque esto facilita a que las mismas puedan emitir luz. Eso es con respecto a las lámparas de bajo consumo, a las pilas. En la odontología, las amalgamas con mercurio también se han dejado de utilizar, porque era una fuente de exposición, tanto para el paciente como para el personal de salud que tenía que realizar o manipular dichas amalgamas.
En las cremas y jabones, si se acuerdan en la primera clase, habíamos visto el cuadro de Velázquez, las meninas, en donde la infanta Margarita tenía ese color pálido en su piel, justamente porque consumía barro, los búcaros, que contenían metales, entre ellos mercurio, que inhiben la producción de melanina. Por ejemplo, también se utiliza como desinfectante, como antihelmíntico. Vamos a ver también el fenilmercurio como espermicida, por ejemplo. Dentro de los usos farmacológicos también se los puede utilizar como antiséptico tópico, como por ejemplo la cloramida de mercurio, también se utiliza como antiséptico tópico. Diurético, el metalúrido. En la agricultura se utilizan como insecticidas, como fungicidas, por ejemplo el fosfato del tilmercurio, que se utiliza en los granos. Y por último tenemos algo que ha tenido mucho auge en el último tiempo, que son los conservantes de vacunas o bacteriostáticos, como por ejemplo el timerosal. Acá yo les he puesto un trabajo en donde les muestro la estructura química del timerosal. Hay muchas corrientes que mantienen la postura de que el timerosal está relacionado con la producción de autismo en los niños que reciben estas vacunas. Lo cierto es que esto no se ha demostrado fehacientemente y, o sea, estas corrientes que son antivacunas, se ha demostrado que lógicamente en la balanza riesgo y beneficio es mucho más beneficioso vacunarse. Pero generalmente se lo utilizaba como conservante en las vacunas que son multidosis, como por ejemplo la de la hepatitis B, pero en 1999, a partir de 1999, se comenzó a eliminar el timerosal de las vacunas, sobre todo las que son aplicadas a los niños. En la actualidad, ya aquellas vacunas aplicadas a niños no contienen timerosal o lo contienen en muy baja concentración. Pero la verdad es que nunca se demostró la relación entre el uso de este conservante / bacteriostático y el desarrollo del autismo. Yo acá les he puesto un boletín de la OMS que habla de los productos para aclarar la piel y justamente habla de la prohibición de todas aquellas cremas y jabones que contienen mercurio en su formulación, que son utilizadas para el aclaramiento de la piel. Yo acá les he puesto un trabajo que me ha parecido muy importante. Cuando veamos la toxicocinética del mercurio, vamos a ver que una de sus vías de eliminación pueden ser a través del pelo. Este es un trabajo que se hizo en mujeres asiáticas, en donde se midió la concentración de mercurio en mujeres en edad fértil, porque tenemos que recordar que el mercurio orgánico, su principal fuente de exposición, y ya vamos a ver más adelante una catástrofe toxicológica como la enfermedad de Minamata, su principal fuente de exposición es una dieta rica en pescados y en mariscos, sobre todo en estas comunidades o en estos países en donde su dieta se fundamenta justamente en la nutrición o en los alimentos a base de pescados y mariscos. Entonces se vio que estas mujeres que tienen esta dieta a base de este tipo de alimentos contenían altas concentraciones de metilmercurio en su muestra de pelo. Acá podemos ver a la derecha cómo se toma la muestra de pelo, me pareció importante, de la región occipital, se marca el extremo proximal y el extremo distal, y luego se segmenta el pelo para ir midiendo la concentración del metal en los distintos segmentos. Muy bien,
Vamos a hablar de algo muy importante en el mercurio que se conoce como el ciclo biogeoquímico del mercurio, ¿sí? Esto es muy importante porque nos explica cómo es la toxicidad del mercurio a través de su incorporación a los alimentos. Entonces, el mercurio es liberado a la atmósfera, ¿sí? Ese mercurio que se encuentra en la atmósfera puede provenir, por ejemplo, de fábricas en donde se produce la contaminación del aire. Entonces, ese mercurio que se encuentra en la atmósfera, luego, por la lluvia, es depositado en los suelos. A su vez, también las lluvias ácidas producen la erosión de las rocas que son ricas en mercurio. Entonces se genera en el suelo mercurio divalente. Vemos cómo pasa del aire al suelo. Ese mercurio divalente, que también puede provenir del desecho de fábricas que tiran sus efluentes contaminados con mercurio al agua, tiene la tendencia a ser reducido y pasa nuevamente a la atmósfera. O sea, se reduce de mercurio divalente a monovalente y a mercurio elemental que pasa a la atmósfera. Eso es por un lado, pero por el otro, por otro camino, que es mucho más peligroso que el primero, ese mercurio que se encontraba en el suelo y en el agua, lo que hace es ser metilado, ¿sí? Entonces, ese mercurio pasa de mercurio divalente a monovalente y luego es metilado. Esa metilación puede ser mediante una reacción anaeróbica, mediante bacterias del plancton, o puede ser mediante reacciones aeróbicas a través de las meteorinas. Ya sea por un camino o por el otro, el resultado de esa reacción es un producto que es el metilmercurio. Como dijimos en un principio, el metilmercurio es liposoluble. Entonces, el mismo es incorporado a los distintos eslabones de la cadena trófica. Ustedes ven acá cómo teníamos el mercurio inorgánico, que por las bacterias se transformaba en metilmercurio. Luego, por los microorganismos acuáticos también puede ser transformado, y luego ese metilmercurio que es liposoluble se va acumulando en los distintos eslabones de la cadena trófica. Acá van viendo peces de menor tamaño, peces de mayor tamaño, y luego de esos peces de mayor tamaño son consumidos por el hombre. Entonces, a medida que va atravesando la cadena trófica, su concentración va aumentando en los distintos eslabones de dicha cadena. Esto es lo que se conoce como el ciclo biogeoquímico del mercurio. Recuerden que en la primera clase habíamos visto que las fuentes de exposición naturales podrían ser geológicas o biológicas. Miren ustedes cómo el mercurio tiene una mezcla de ambas. Acá también les hago un resumen de cómo es el ciclo biogeoquímico del mercurio: aire, agua, sedimentos, y a ustedes pueden ir viendo cómo el mercurio inorgánico por las bacterias es transformado en metilmercurio, y ese metilmercurio es incorporado a los crustáceos y luego a los peces para terminar en el hombre. Bueno, esto es un poco de información acerca de la toxicidad del metilmercurio, cómo altera las membranas neuronales, alterando la transmisión nerviosa. Y acá vienen tres conceptos muy importantes que nos van a servir tanto para metales como para plaguicidas. Que estos conceptos son los siguientes.
bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación. Bioconcentración es la capacidad que tiene el organismo de concentrar niveles crecientes del tóxico, pero sin que se produzca daños evidentes, ¿sí? En el caso de la bioacumulación, es cuando la sustancia tiene una concentración en el organismo más alta que el medio que la rodea. Y la biomagnificación es cuando va aumentando la concentración de esa sustancia en los distintos eslabones de la cadena trófica, llegando a ser hasta letal para el último eslabón. Es por eso que me pareció muy importante este dibujo, en donde ustedes pueden ver que ese mercurio que recién hablábamos, que provenía de fuentes naturales como los volcanes, o de fuentes antropogénicas como por ejemplo las fábricas, va aumentando su concentración a medida que los animales tienen un mayor tamaño, ¿sí? Ustedes vean como por ejemplo el salmón y el bacalao se puede consumir sin límites porque es dentro de todo pequeño, pero a su vez ya la trucha, que tiene un mayor tamaño, se puede comer una vez a la semana, y aquellos pescados más grandes, como por ejemplo el atún rojo, tienen niveles mucho mayores. Sobre todo, esto hay que tener mucho cuidado en las mujeres embarazadas, porque el mercurio es teratogénico. Entonces, al ser liposoluble, atraviesa la barrera placentaria y puede producir una enfermedad en el feto que es irreversible, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, acá yo les he puesto algunos límites en las aguas, en los alimentos, en la atmósfera también, todo por la toxicidad del mercurio por una contaminación ambiental. La etiología de la intoxicación puede ser laboral, que es una etiología muy frecuente. Acá está lo que yo les hablaba de la extracción de metales preciosos, como por ejemplo el oro. Ustedes pueden ver acá que se lo extrae con mercurio. Accidental, como yo les había dicho, por ejemplo, ante la ruptura de un termómetro. Ambiental, acá pueden ver los peces muertos por los desechos de las fábricas que son eliminados sin tratamiento al curso de agua de los ríos. Alimentaria, los peces. Intrauterina, como habíamos visto recién, como vamos a ver más adelante, la enfermedad de Minamata congénito. Intencional o suicida, que es una etiología muy poco frecuente, casi inexistente. Muy bien, entonces, vamos a ver que para poder relacionar la toxicocinética del mercurio, la misma va a depender de las especies que estén involucradas, ¿sí? El mercurio elemental, al ser vapor, no tiene absorción por vía digestiva. ¿Esto qué quiere decir? Si un niño al cual se le rompe un termómetro come el mercurio desprendido, el mercurio líquido, no va a haber una intoxicación, porque el mercurio elemental no se absorbe por vía digestiva. No así si ese niño está en contacto con el mercurio líquido, el cual va a emitir vapores a temperatura ambiente y se va a producir la absorción del tóxico por vía pulmonar, respiratoria. En caso del mercurio inorgánico, que es hidrosoluble, se absorbe por la vía digestiva, y hay algunas sales que pueden tener una absorción inhalatoria y también por piel, pero son las menos. Generalmente su absorción es gastrointestinal. Y en el caso del mercurio orgánico, que es sumamente liposoluble, su absorción es por vía digestiva, a través de los alimentos, atraviesa la barrera placentaria como acabamos de ver, y también a través de la leche materna. La leche materna es rica en grasas, y las especies orgánicas del mercurio son liposolubles, así que utilizan muy bien esta vía de absorción. Luego,
tenemos la distribución, en donde habíamos visto que los metales podían distribuirse unidos a proteínas plasmáticas o incorporados a los glóbulos rojos, ¿sí? En el caso, vean ustedes, de las especies liposolubles, como el mercurio orgánico, se transportan unidas al glóbulo rojo. En cambio, el mercurio inorgánico, que era hidrosoluble, el 75% del mismo se distribuye unido a las proteínas plasmáticas. Acá viene algo muy importante para tener en cuenta en la comparación de los distintos metales, y es que el mercurio sí se biotransforma. A diferencia del plomo, que no se biotransforma, el mercurio sí. Y esa biotransformación es mediante una reacción de oxidación. Y esa oxidación se realiza mediante las catalasas, ¿sí? Para formar el mercurio divalente, que es el principal metabolito de excreción renal. A su vez, ese mercurio divalente también es la forma toxicológicamente activa, porque es el que se une o el que es afín a los grupos sulfidrilos. Y a su vez hay que tener en cuenta un concepto, que lo vimos en las generalidades, que es su unión a las metalotioneínas. Esas proteínas que habíamos visto en la primera clase, que se caracterizaban por ser ricas en grupos sulfidrilos y que se unían a los metales para formar complejos que funcionaban como depósitos y que por su pequeño tamaño podían ser eliminados por orina. Las metalotioneínas son inducidas por los metales, su síntesis es inducida por los metales. El mercurio no es una excepción y realiza la inducción de la síntesis de dichas proteínas. Dentro de la toxicocinética tienen distintos órganos blancos dependiendo de su características físico-químicas, ¿sí? En el caso del mercurio inorgánico, que es hidrosoluble, su órgano crítico o su órgano diana es el riñón, alterando las células del túbulo conterminado proximal, y en el caso de este mercurio, no atraviesa la barrera hematoencefálica, el inorgánico, porque es hidrosoluble. No así el mercurio orgánico y también las especies elementales del mercurio, que al ser liposolubles sí atraviesan la barrera hematoencefálica y su órgano diana es el sistema nervioso central. Yo acá les puse como un esquema que me pareció muy importante tener en cuenta, en donde el mercurio elemental y el mercurio orgánico, que son especies liposolubles, ustedes siempre recuerden que la biotransformación tiende a formar especies hidrosolubles fácilmente excretables. Eso lo vieron en las primeras clases de la materia. Entonces, esas especies liposolubles pueden atravesar la barrera hematoencefálica porque son liposolubles. Una vez que atraviesan la barrera hematoencefálica, en el sistema nervioso central hay catalasas, que lo que hacen es biotransformar ese mercurio elemental a mercurio divalente. Entonces, ese mercurio divalente, que era el que tenía la acción toxicológica, porque podía inhibir las proteínas, porque se unían los grupos sulfidrilos, etc., ya no puede atravesar la barrera hematoencefálica y de esa manera produce el mecanismo de acción, ¿sí? Entonces, esto está bueno porque les sintetiza, por un lado, la biotransformación y por otro lado les explica por qué el mercurio divalente, o sea, el mercurio 2+, es el que ejerce el mecanismo de acción y es el que es, desde el punto de vista toxicológico, es activo. La eliminación del mercurio, tenemos
el mercurio en los vapores de mercurio elementales que pueden ser eliminados, como ya vimos, después de su biotransformación por riñón, lo mismo que el mercurio inorgánico, que son hidrosolubles, se biotransforman y se eliminan. Ahora, hay una particularidad con respecto a las especies orgánicas del mercurio. ¿Por qué? Porque al ser liposolubles, estas especies, por ejemplo, cuando el mercurio orgánico es en su fuente de exposición, son los alimentos, ese mercurio orgánico sufre lo que se conoce como el ciclo entero hepático, ¿sí? Entonces, al sufrir el ciclo entero hepático, tiene una reabsorción. Y eso es lo que lleva a su acumulación, ¿sí? Es una característica de él que no la tienen las especies inorgánicas hidrosolubles del mercurio. Sí, el mercurio orgánico liposoluble que se absorbe muy bien por vía digestiva. Al sufrir el ciclo enterohepático, aumenta su vida media en el organismo y se acumula en el organismo. Y su vía de eliminación son las heces, la leche y la bilis. Con respecto a la toxicodinamia, a su mecanismo de acción, el mercurio divalente se une a todos los constituyentes orgánicos celulares que son ricos en grupos sulfidrilos, como por ejemplo las membranas, produciendo la precipitación de las proteínas y alterando la permeabilidad y el transporte, también inhibe enzimas. Ustedes han visto que inhibe múltiples enzimas. También altera los mecanismos de transporte en los túbulos proximal del riñón. También actúa sobre el sistema inmune, produciendo una disminución de anticuerpos. Y esto también es muy importante porque altera el ADN, porque se asocia a las bases nitrogenadas produciendo la desnaturalización del ADN, y esto explica las aberraciones cromosómicas que produce el metilmercurio, la especie más tóxica del mercurio, que es la orgánica, en donde produce anomalías en el feto, ¿sí? Produce enfermedades congénitas, como lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que me había olvidado de decirles en la toxicocinética, que también me parece importante, es que el mercurio tiene una eliminación rápida en un inicio, pero después pasa a una eliminación lenta en orina, ¿sí? Entonces puede permanecer en orina hasta 1 o 3 meses luego de una exposición, porque tiene una eliminación lenta. Y algo también muy importante con respecto a las especies orgánicas del mercurio, como el metilmercurio, es que su tiempo de vida media también aumenta, además del ciclo enterohepático, por su liposolubilidad. Entonces, puede permanecer en el sistema nervioso central hasta 240 días. Para concluir, la toxicodinamia, en el caso, bueno, del mecanismo de acción, es su apetencia por los grupos sulfidrilos o tioles, y todo esto lleva a la alteración de las estructuras y a la inhibición de las enzimas. Muy bien, para hablar de las manifestaciones clínicas del mercurio, vamos a tener en cuenta que la intoxicación aguda, como siempre les dije en los metales, es muy poco frecuente. El mercurio no es una excepción. Así que vamos a pasar a las intoxicaciones crónicas, que son muy frecuentes. Vamos a definirlas a cada una de ellas de acuerdo a la especie involucrada. En el caso del mercurio elemental, se produce lo que se conoce como el hidrargirismo, que es una fuente de intoxicación muy importante por los vapores del mercurio. En este caso, tiene una triada característica que se caracteriza por temblor,
por gingivitis y estomatitis, y lo que se conoce también como el eretismo mercurial. ¿Qué es el eretismo mercurial? Es un estado de depresión, de irritabilidad, de insomnio, de inestabilidad emocional, es decir, la persona presenta alucinaciones. Son todos trastornos psíquicos por el mecanismo de acción que tiene el mercurio en el sistema nervioso central. Entonces, la triada es temblor, el eretismo mercurial y la estomatitis, gingivitis, también tiene cialorrea, puede haber caída prematura de los dientes, y también se puede presentar lo que se conoce como el ribete de Gilbert, ¿sí? Así como en plomo veíamos el ribete de Barton, acá está el ribete de Gilbert, que es por la acumulación de sulfuro de mercurio en las encías. En el caso de la intoxicación crónica por las especies inorgánicas del mercurio, se produce una entidad que se conoce como acrodinia. La acrodinia es una enfermedad de la piel, es una hipersensibilidad de la piel, es como una enfermedad rosácea en donde hay problemas de descamación en la piel. Hay una hiperkeratosis y una hipersecreción, sobre todo en las palmas, en las plantas de los pies y en la cara. A su vez, ustedes recuerden que las especies inorgánicas, al ser hidrosolubles, su órgano blanco es el riñón, por lo tanto también pueden presentar un síndrome nefrótico. También pueden presentar caída prematura de los dientes, sabor metálico y alteraciones digestivas. Y por último, tenemos la especie más tóxica de todas, que son las especies orgánicas del mercurio, en donde producen una neurotoxicidad, porque su órgano diana es el sistema nervioso central, que se caracteriza por una ataxia, esto quiere decir marcha torpe, alteraciones sensoriales, parestesia en la boca y en las extremidades, temblor, y acá lo que se produce es la enfermedad congénita del mercurio, que es enfermedad congénita por madres que están expuestas al mercurio durante la gestación. El mercurio orgánico atraviesa la barrera placentaria, llegando al feto y produciendo una enfermedad congénita en el feto, que es lo que se conoce o que se manifiesta con retardo mental, dificultad en la alimentación y un déficit motor importante. Vamos a hablar ahora de la enfermedad de Minamata, que es una de las catástrofes toxicológicas. En este caso fue una tragedia de una fábrica, era una fábrica Chiso de acetaldehído, utilizaba mercurio como catalizador y volcaban dicho mercurio a los cursos de agua en la isla de Minamata. En la isla de Minamata, la población lo que se alimentaba principalmente de una dieta rica a base de pescados y mariscos. Esos peces salían de la bahía de Minamata, la cual se encontraba sumamente contaminada con el mercurio que tiraba esta fábrica en el curso de agua, en los cursos de agua. En 1950 se produjo, en realidad yo les puse esta foto porque se comenzaron a ver alteraciones en los gatos. Es por eso que en un principio se la llamaba como la enfermedad del gato, porque los gatos que se alimentan a base de peces observaban que tenían comportamientos raros, por ejemplo la ataxia, la marcha torpe, en comportamientos muy raros, y al principio se conoció como la enfermedad del gato. Luego se fue observando que dichas manifestaciones comenzaban a aparecer en la población. Acá ustedes ven, por el Minamata congénito, una niña que presenta todas las alteraciones antes descritas por la exposición fetal al metilmercurio.
Eh, Acá les doy unas cifras, acá les doy más fotos para que ustedes vean todas las alteraciones que produjo el metilmercurio en la bahía de Minamata, todos los niños que nacieron con estas enfermedades, un gran número de niños con parálisis cerebral por la exposición al metilmercurio. También me pareció importante contarles de otros dos casos, por ejemplo, esto pasó en Irak, en 1971, en donde semillas de trigo fueron tratadas con un fungicida que contenía metilmercurio, pero estas semillas estaban destinadas para la siembra. Pero como las etiquetas estaban en inglés y las personas no pudieron leerla en ese momento, en vez de utilizarlas para la siembra, las utilizaron para la fabricación del pan. Y se produjo una catástrofe toxicológica porque fallecieron 459 personas que consumieron ese pan contaminado con metilmercurio y hubo aproximadamente 6.000 casos de intoxicación por el metilmercurio por estas semillas contaminadas. Y por último, me pareció importante contarles esto del fenilmercurio en el año 1980 en Buenos Aires. En esa época todavía se utilizaban los pañales de tela. Entonces había lavanderías que se encargaban de lavarlos y utilizaban el acetato de fenilmercurio que habíamos visto al inicio que era bacterioestático. Entonces, también se lo utilizaba para disminuir la dermatitis del pañal. Pero al utilizar este producto para incorporarlo en los pañales de tela, luego, cuando los niños, los bebés, utilizaban estos pañales tratados con este producto, se intoxicaban con mercurio. Y se reportaron aproximadamente 4.200 casos de exposición al mercurio. Bueno, me pareció importante entonces destacarle los puntos más importantes acerca de la toxicidad del mercurio, recordarles que el mercurio se comporta de distinta manera dependiendo de su especie química. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado y que sea de su utilidad y nos vemos en un próximo encuentro.